Voces que narran historias en momentos de paz. Y a esta hora, en Momentos de Paz, saludamos de forma cálida a Ivonne Juliet Vázquez López, quien nos acompaña hoy para conversar sobre esas enseñanzas profundas, cotidianas, muchas veces invisibilizadas, que nacen en el hogar, que se transmiten de generación en generación, y por supuesto para hablar un poco sobre su proyecto de grado, del que ella misma nos contará más adelante. Bienvenida a Momentos de Paz. Muchísimas gracias, Ivonne, por atender el llamado de la radio pública. Buenas tardes, buenas noches y buenos días para todos también. Mi nombre es Ivonne Juliet Vázquez, licenciada en Educación Artística, graduada de la Universidad del Cauca. Me place estar en este espacio y compartir las experiencias pedagógicas y de caminar que tengo hasta el momento. Ivonne, para entrar en materia, ¿cuál fue el punto de partida personal, académico, si es posible llamarlo de esa forma, que la llevó a crear el proyecto Las Pedagogías de mi Madre? Bueno, las pedagogías de mi madre nacen en el territorio MISAC, en una salida pedagógica proporcionada por la Universidad del Cauca en mi programa de licenciatura en Educación Artística. Nos hicieron una visita a la Universidad MISAC, a la Escuela Mamá Manuela, donde tuvimos como la oportunidad de recorrer el territorio, compartir con la comunidad. Y en ese espacio, apenas llegando, pues nos encontramos con un grupo de mamás que estaban en el cambio. Ellos hacen un ritual donde a los pequeñitos, los niños pequeños, les entregan el bastón de mando, iniciando pues su vida, ¿no? Tipo 4 años, 3 años, ya los tienen en ese acto político, ¿no? Entonces, mis compañeros pues acaban de llegar con la madre, están cansados, pero yo sabía lo que iba, o sea, yo siempre he sido como muy meticulosa con el tema investigativo, y entonces me reuní con estas madres que estaban ahí y empezamos a hablar de temas de madres. Entonces surgió, ellas tenían la preocupación de que el celular estaba llenando a sus pequeños, a no querer ser un sac, no querer colocarse pues su ropa tradicional. Tenían problemas también con la lengua, entonces yo me fui muy preocupada del territorio cuando regresamos a casa, y yo decía, ¿cómo hacer para crear un producto donde tú puedas ayudar a las comunidades a sobrellevar estos problemas pues que están ahí, que no se pueden erradicar, como es el mal uso de la tecnología, ¿no? Entonces, en base de que también yo ya había perdido a mi madre, pero yo sabía que mi madre me había dejado muchos conocimientos, y mis primeros referentes en mi vida, cuando preguntan, y fue como la lucha que tuve con la universidad, es que siempre te piden que tengas unos referentes académicos, pero en mi caso yo tenía referentes de personas que me rodeaban, ¿no? Que me han enseñado mucho de todas las disciplinas a las que yo me dedico. Entonces, y tuve un padre que hacía pues el acto comunitario, es un líder social, y mi madre era una mujer negra, pero tenía todos sus conocimientos, los trató de pasar al máximo. Entonces, yo sé de plantas, sé de muchas cosas. Entonces yo decía, para mí no hay nada mejor que los primeros referentes sean los padres, ¿no? Y en este caso me puse a pensar, yo soy madre, y yo decía, ¿qué tanto de lo que yo tengo lo he podido pasar con mi hijo, ¿no? Entonces yo decía, me falta mucho, me falta muchísimo. Entonces, en esas preocupaciones nació Las Pedagogías de mi Madre, en un taller que se hizo inicialmente en la universidad, en un taller de pintura. Nos dan una clase de pintura con todas las técnicas, ¿no? Y yo utilicé acuarela, pero utilicé acuarela con pigmentos naturales, y empecé con el primer taller de Las Pedagogías de mi Madre, que fue bellísimo. Entonces, desde ahí surgió esa necesidad de Las Pedagogías de mi Madre. Y haber defendido el título de Las Pedagogías de mi Madre en la academia fue bastante difícil, y ha sido un trabajo muy bonito. Sí, ¿y cómo define usted ese concepto, pedagogías de la madre o de mi madre? ¿En qué se diferencia para las personas que la escuchan por primera vez de las formas tradicionales de entender la educación? Sí, lo que pasa es que en la academia es muy rigurosa con la investigación, y sobre todo en el pregrado. Me decía mi asesor en ese momento, él es
él es una persona que tiene raíces indígenas, y él me decía, Ivonne, no puedes ponerle la palabra pedagogía si vas a trabajar con las comunidades. Entonces yo le decía, desde ahí empieza el respeto a las comunidades, porque no siempre tengo que citar a las mismas personas, sabiendo que en las comunidades hay gente que sabe y tiene muchos saberes, demasiados saberes. Entonces me dijo, para que tú le puedas poner las pedagogías de mi madre, tienes que hacer un rastreo nacional, y no sé qué, no sé cuándo. Entonces yo decía, ¿por qué decirle que el agua moja? O sea, si todos sabemos que las madres tienen unas enseñanzas y que no tienen fin, o sea, abarcan desde los sentimientos, sistema de crianza, de quehaceres, de haceres, tienen infinidad de saberes, ¿no? Entonces, ¿cómo de esas pedagogías? Y resulta que yo ya me puse a pensar, dije, pues cada persona es como un modelo pedagógico implementado con sus fallas y sus errores y con sus aciertos, ¿no? Y está probado en la práctica. Y nadie se había volteado a mirar de que la madre es la primera pedagoga en la vida de un niño. O sea, ella tiene más experiencia que cualquier docente en esta práctica, ¿no? Y cómo esos saberes empiezan. Y resulta que sucede, pues yo estudié enfermería al principio y después ahora soy docente, ¿no? Yo decía, cómo esas dos disciplinas yo las uní para hacer este trabajo de grado. Y yo decía, ya desde mis conocimientos de enfermería, yo decía, pero van de 0 a siempre las enseñanzas, ¿no? Y estas pedagogías y cómo se van desarrollando desde la concepción. Entonces yo en mis escritos, el trabajo de grado, inclusive otros escritos que tengo también, que es para un libro, empiezo a narrar todas esas pedagogías que se van recogiendo desde que inicia la concepción hasta la adultez, ¿no? Cómo se hace ese acompañamiento en todas las áreas de la vida de un niño, ¿sí? También tomo la parte psicológica, que no era forma de mi evaluación como en la academia, porque nosotros es como siempre es como buscando sobre las artes, ¿sí? Cómo enseñar las artes, cómo enseñarle al niño un discurso crítico, que se cuestione todo lo que pasa a su alrededor. Entonces yo decía, no, pero es que ese trabajo es más por lo cultural y por la preservación de la cultura, y tiene un matiz muy lindo porque la madre es la que enseña la resiliencia, ¿no? Entonces yo todo el escrito también lo enfoco en la resiliencia, porque la madre es la que enseña esta forma, ¿no? Y es la que ayuda a que el niño sobrepase toda adversidad. Dice Boris Cyrulnik que es el arte de navegar la vida a pesar de sus desaciertos, ¿no? Entonces, la madre es la que enseña esto, ¿no? Y enseña todo el sistema de valores también. Entonces, y no estamos hablando simplemente de la mamá como todo el mundo la puede tener. Hay gente que no tiene una madre biológica, pero tiene un patrón de madre que puede ser una abuela, puede ser un tío. Hay una figura materna siempre ahí, de crianza. Sí, y en ese trabajo de campo extenso, profundo, ¿qué tipo de saberes o enseñanzas fueron las más recurrentes entre esas madres que participaron? Bueno, yo en el taller se puede adaptar a cualquier tipo de arte. En este caso, pues, desde el teatro, desde la pintura. Yo ejecuto los talleres para hacer como un sondeo de cuál es la pedagogía que más se acuerdan y que les ha servido como en el transcurso de su vida, ¿no? Entonces, yo implementaba en la Escuela Alto Anambío, que fue donde hice mi trabajo de grado, pero este taller ya recorrí otros territorios de otras maneras, pero te encuentras con prácticas como los masajes que se hacen después del parto, el baño del parto, el primer baño de flores de un niño. En el último podcast que tuvimos con el mayor Onás del CRIP, él es partero y nos cuenta, inclusive se lanzó ahora 8 días nomás, él nos cuenta cómo es tan importante esas prácticas. Entonces él habla sobre la partería, habla sobre el tejido del chumbe, habla sobre muchas cosas, ¿no? Entonces
yo te podría quedarme aquí todo el día narrándote cuántas pedagogías hay y serían inmensas, porque si cojo a un niño de 5 años, él me va a hablar de todas las fases preoperacionales, como amarrarse los zapatos, quebrar un huevo, vestirse. Entonces hay infinidades de prácticas. En los adolescentes encontramos todo el sistema de valores. Y este trabajo fue muy bello porque primero que fue en los fogones, en las casas de las mamitas, se trabajó caminando el territorio, nunca fue pues con transporte, entonces iba de la escuela o de la casa donde me estaba quedando a cada casa de las madres, eran trayectos de 2-3 horas de caminata en el Alto Anambrío, con toda la inclemencia del clima, porque es casi llegando al volcán, y hablaba con estas madres de las pedagogías que se dan y los sistemas de crianza con aciertos y desaciertos. Pero lo importante de esto es que estas madres me ayudaron a construir primero el concepto de las pedagogías de la madre, que no existían en la universidad o en la academia, y fue reconocido el concepto de que la madre sí es la primera pedagoga. Y lo otro es que me ayudaron a construir una etnografía educativa bellísima bajo la mirada de ellas, aunque no compete a mi rol como educadora, sino que es de antropología, pero el matiz de educativo ya lo cambia, ¿no? Entonces, diseñar una estrategia solo para ellas, diseñada para ellas, y que fue un producto que ayudaron a construir las mamitas, porque todas salen en los podcasts contando cómo se dan esos sistemas de crianza y qué hubieron de aciertos y desaciertos en la misma vida de ellas, ¿no? En sus crianzas. Y cómo ellas ahora tratan de corregir en su sistema educativo, cómo hacen para corregir lo que no estaba bien en la crianza de ellas, ¿no? Entonces fue muy bonito el acercamiento con la comunidad, porque es un trabajo comunitario. Realmente quedamos en seguirnos reuniendo con ellas para seguir trabajando y reforzando estas pedagogías que también se han ido perdiendo pues por la alineación también de la tecnología, inclusive también de la lejanía, ¿no? Que son territorios muy dispersos, entonces no llega casi nadie. Inclusive una madre me decía, ¿sabe hace cuánto no me visita alguien de ninguna entidad territorial? Dijo, yo tengo 30 y algo, me dijo de edad. Dijo, eso llevo de que nadie pisa mi casa a visitar. Entonces fue bonito estar todo un día con ella compartiendo, hablando de esos temas. Y lo más impresionante de esto es que nos dimos cuenta de que sacar los niños muy temprano a la escuela está siendo un problema muy grave. Con la lengua materna, pues no están teniendo el tiempo suficiente para estar con la madre y aprender su lengua materna. Y también esas habilidades sociales, porque el primer círculo o la zona de desarrollo próximo de un niño, la primera es la madre. Entonces, cuando tú sacas al niño a destiempo, pues el niño pierde todas estas oportunidades, ¿no? Es para las comunidades, es muy importante que se dé ese tiempo. Y para los mestizos, pues más, porque nosotros pues sí hemos ido perdiendo demasiadas. Entonces, por lo menos esas habilidades sociales que se dan reforzadas, ¿no? Entonces, ¿cómo inventarnos una estrategia con el Estado y con el sistema educativo de que esto no se dé así, ¿no? Que sea más lento, que sea una educación como la antes, que llegaba un poquito más tarde a la escuela, y que la madre también haga parte de la escuela y que haya ese acto comunitario, ¿no? Porque realmente eso también es lo que busca el sistema educativo. Entonces, esas son como las miradas futuras de las pedagogías de la madre, es que o haya una cátedra donde la madre vaya a la escuela y acompaña a su hijo el primer año, o que el niño llegue más tarde a la escuela y haya garantías de que en su casa haya un tiempo más prudente en su casa y de educación con la madre, ¿no? Sí, a mí me gustaría preguntarle también qué importancia tiene el uso de los sentidos, ¿no? Usted nos hablaba antes sobre las diferentes técnicas, cómo de pronto el dibujo, la narración o la pintura puede ayudar en esa apropiación de los saberes, en el recordar fácilmente los aprendizajes o esas pedagogías que aprenden en el hogar. Bueno,
Mira que es algo muy interesante, ¿no? Nuestro estudio de la licenciatura en Educación Artística permite transversalizar todos los otros saberes, ¿no? O sea, nosotros podemos articular cualquier enseñanza por medio de cualquiera de las artes, ¿no? Pero mira que el CRIP y algunas entidades territoriales han hecho una apuesta por el arte, ¿no? Entonces, también ha sido como parte de mi formación caminar en otros territorios y hemos hecho proyectos muy bellísimos en conjunto con otro grupo con el que yo trabajo que llama Sensontle Estudios Creativos. Son dos chicos también muy pilos, tienen proceso artísimo, son artistas plásticos, maestros en artes plásticas, también graduados de la Universidad del Cauca, y hemos caminado a otros territorios. Yo hago como la parte pedagógica en los proyectos y ellos ya hacen su parte que han venido trabajando siempre, y ha sido muy bonito porque el arte te permite a ti tener ese acercamiento comunitario, ¿sí? Le permite al ser humano divulgar cosas que no puede decir o que se le dificulta divulgar, ya sea porque su formación no le permitió expresarse bien, o porque simplemente es un tema de pena, o simplemente porque nunca ha tenido acercamiento a las artes. Entonces cuando van a un taller de teatro les cuesta. Entonces yo tengo unas técnicas infalibles para trabajar con niños y adultos, desde el teatro, desde la danza tradicional, los talleres de pintura que son un hit porque ellos le permiten en un momento volverse niños a cualquier persona. Entonces es regresar a la escuela en un momento. Y al principio están aprensivos a no entrar, pero cuando ya arrancan con la idea, de ahí no lo sacas nadie. O sea, toca decirle, ya se acabó el taller, pare, ¿no? Entonces es impresionante cómo las artes te permiten volver a ser niño, ¿sí? Volver a hacer esa catarsis de muchas cosas que a veces no se hablan, no hay temas que no se hablan. Y es muy bonito porque yo siempre lo trabajo como desde el territorio, que es el primer territorio que uno tiene es el cuerpo, ¿no? Sí. Entonces aprender a conocerlo desde ahí, y también que la persona se exprese en un espacio comunitario es bien difícil, pero es un momento que la gente hace un clic y trabaja, ¿entiendes? Entonces es muy chévere. Tenemos otros procesos por ahí también donde muestra cómo la didáctica se adapta a que tengas un objetivo claro cuando haces investigación. Pero lo bonito de esto es que el arte refuerza todas esas prácticas culturales, ¿no? O sea, aparte de que es arte, pues también ella hace ese mecanismo. Por eso siempre el arte está ahí inmiscuida en estos temas, que es lo que nos compete a ti y a mí en este momento, ¿no? Buscar esos mecanismos también para la paz, resilientes. Entonces el arte nos permite, tiene esa facilidad de articular todo. Ivonne, y ya para ir cerrando, ¿usted cree que las instituciones educativas están preparadas para reconocer y valorar estas pedagogías? Mira que ha sido, inclusive en la misma academia, los profes apostaban mucho porque es un trabajo bellísimo. O sea, ya yo te puedo decir, aquí podemos sentarnos media hora y la gente no alcanzará a comprender la importancia que tiene este estudio, y ni siquiera el estudio. Es un trabajo que deja muy consciente a la persona que lo escucha, ya viendo los podcasts, viendo el Evo, viendo la página de Wish, viendo todo el trabajo que hay dentro de la investigación, la gente que tuvo la oportunidad de estudiar conmigo y los profes que estuvieron ahí como pendientes del desarrollo de este trabajo de grado, y las mismas madres en el territorio, la profe que fue la que me abrió las puertas en el territorio, y con los otros proyectos que se han ido trabajando y que las pedagogías de la madre han estado ahí presentes. Ha sido importante, y la gente ha reconocido que sí es importante. Inclusive este trabajo está expuesto esta semana
demás. Estuve en Semana Santa en el Museo Guillermo León Valencia y está esta semana también, hasta el sábado. Pero sí, ha sido un tema que nunca se había tratado, inclusive yo buscando para hacer el trabajo, cuando recién comencé nadie tocaba el tema. Hablaban de las pedagogías de la madre tierra, ¿no? Pero no hablaban de esas pedagogías de la madre que es la que se abre a la vida. Entonces, ni el reconocimiento que ella se merece, ¿sí? Y no solamente del Día de la Madre, que le dan pues su rosita y sus detalles y decirle que lo ama, sino que la academia reconociera que ella es la que hace la iniciación de esos saberes previos para ir antes de la escuela y para entrar a la sociedad, ¿no? Entonces, no están tan preparados, pero sí ya hay una abrebocas y un punto de partida pueden ser estos espacios, ¿no? Y los espacios que se han ido dando, y es un proyecto que ha sido muy bien acogido y que ha ido caminando de la mano con otros proyectos y que espero que siga siendo así, porque no lo creé con el ánimo de hacer dinero, sino de hacer conciencia de que la familia es primordial, ¿sí? Ante todo. Entonces, sí va a haber batalla porque a la gente no le gusta hablar de estos temas, y que la sociedad está muy rota, ¿no? Entonces es un abrebocas de cómo alguien sienta admiración por su propia persona que le da su vida, ¿no? Entonces es importante dar una mirada atrás, porque cuando le preguntan quién es usted tiene que saber que reconocer que usted viene de unos padres y que esos padres le han impregnado casi todos los conocimientos que tiene, y toda la gente con la que usted camina alrededor le va impregnando muchos más saberes, ¿no? Entonces uno no es uno solo, uno es un poco de gente atrás de uno. Sí. Ivonne, finalmente, ¿qué mensaje le dejaría usted a las madres, a esas familias más bien, sobre el valor de la enseñanza primaria en la formación de las nuevas generaciones? Bueno, yo siempre en los videos que hago promocionales antes de lanzar cualquier podcast, la madre es el andamiaje de la sociedad, ¿no? Entonces, un recorderis para las madres, que no se guarden nada de lo que traen de sus saberes previos, que sus hijos están todavía muy vasitos de aprender muchas cosas, inclusive todos, así estemos ya mayores, siempre tenemos más para recibir, ¿no? Que traten de ser muy generosas con sus hijos, muy generosas con las personas que las rodean, porque a veces yo me he dado cuenta en las comunidades, por lo menos hablamos con una mayora que llamamos la Mayora Ascensión, que es de la comunidad Ampiuli. Hicimos un trabajo bellísimo de lengua materna, y ella decía, y ella es una mayora, ¿sí? No es mi mamá, no es mi abuela, no es familiar, pero aprendí un montón de ella, y gracias a su generosidad, y cuando uno va a las comunidades, esa generosidad permite que haya un compartir de conocimientos. Y gracias a ese compartir de conocimientos estamos hoy aquí con las pedagogías de la madre, estás tú con tu programa, y hay mucha gente comenzando con proyectos bellísimos para las comunidades, y para, no estoy hablando solamente de las comunidades indígenas, sino también de los mestizos. Entonces es bellísimo que la persona sea muy generosa con su conocimiento, no se lleven nada, déjenlo todo por los demás, dejen todo lo que saben aquí. Bueno, Ivonne, muchísimas gracias por compartir este espacio en Momentos de Paz, un proceso muy significativo. Gracias por ayudarnos a mirar con otros ojos esas enseñanzas que nacen desde ahí, desde el hogar. Y por supuesto que es valioso profundizar en un proyecto tan bonito. Para todos los oyentes, Ivonne Juliet Vázquez López, quien está detrás del proyecto Las Pedagogías de mi Madre. Muchas gracias a todos. En Radio Nacional de Colombia estamos convencidos de que nuestro país necesita más momentos de paz.